Muy contentos. Estamos el equipo aquí de servicio del Ministerio de Evangelización, quien le habla, Alba Pérez, el que hace posible nuestra transmisión, el hermano Juancito Zavala, y este invitado muy especial que en esta mañana pues nos va a hacer esa charla muy bonita, esa reflexión muy bonita. Espero que ustedes estén muy atentos. Si no nos pueden ver ahorita, pues en el transcurso del momento, ¿verdad? Que esto queda grabado. Y le hacemos esa invitación. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Primeramente, en presencia de nuestro buen Padre y vamos a invocar la presencia del Santo Espíritu, de su Santo Espíritu. En esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos, este grupo, ¿verdad? Para hablar un poquito sobre lo que es el nacimiento de la iglesia. Te pedimos, Padre, que nos envíes tu Santo Espíritu para que Él tome control de nuestras acciones, tome control de nuestras palabras, Él sea el que habla, venga en ayuda de nuestro pensar, de nuestro decir, venga y nos ilumine con esa luz maravillosa que solo tu Santo Espíritu nos puede dar. Te invocamos, Espíritu Santo de Dios, porque tú dijiste, si pides, estarás presente, y aquí te pedimos tu gloriosa unción, Espíritu Santo, para que nos colmes con tus dones maravillosos, Espíritu Santo de Dios. Ven y quédate aquí entre nosotros, revolotea aquí con ese aire, con ese calor, con algo, pero que se sienta tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos sean bienvenidos, hermanos, y aquí le dejamos a nuestro hermano Alberto. Muy buenos días, hermanos. Estamos, como dijo la hermana, en una fiesta muy especial, es la tercera fiesta litúrgica de la iglesia, la tercera fiesta en importancia después de la Navidad y de la Pascua. Es la fiesta de Pentecostés. Año con año nosotros vemos como una fotografía el capítulo 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles, que se refiere a la estruendosa llegada del Espíritu Santo. Aquí tengo mi Biblia electrónica donde voy a leer esto, pero voy a aprovechar el hecho de que vamos a conversar sobre el Espíritu Santo, sobre Pentecostés, para responder a algunas preguntas. Hace unos meses atrás, unos muchachos de la Pastoral Juvenil me presentaron algunas dudas o algunas inquietudes. Me presentaron un papel entre ellos que decían, lo habían recogido de entre sus amigos en el colegio, y decía que si era cierto que el día de Pentecostés el Espíritu Santo había formado la iglesia pentecostal unida. Esa era la nota que tenían, porque así les habían afirmado que ese día era la fecha de fundación de la iglesia pentecostal, y que gracias a ello en la iglesia pentecostal hablan en lengua. La segunda pregunta que hubo en esa ocasión fue que si fue insuficiente la ley que el Señor dio en el monte Sinaí a Moisés para que ahora, para que hubiese necesidad de que Cristo muriera, que Cristo se inmolara en la cruz,
y también si había necesidad de que llegara el Espíritu Santo, dado de que ya Cristo le había prometido a la iglesia que nadie la podía destruir. Otra pregunta que incluyeron en su paquete fue de que por qué razón nosotros no guardamos el sábado, si en la Biblia aparece que hay que guardar el sábado. Entonces, bueno, eran más preguntas, pero en este caso este tema va a servir para responder a esas inquietudes, a esas dudas, y para que los católicos estemos seguros de qué es lo que realmente nos enseña la iglesia y que está plasmado en la Biblia. Vamos a leer primero el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para iniciar esto, porque también vamos a darle un contexto, vamos a dar una repasadita a la historia, una repasadita a la Biblia, para que nos enteremos el porqué de la llegada del Espíritu Santo, en qué condición estaba la iglesia y cuáles fueron los efectos de la llegada del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas según el Espíritu les concedía. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor. Y al oírles hablar cada uno en su propia lengua, estupefactos, admirados, decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra lengua nativa. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían uno a otro: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose: están llenos de mosto. En otras palabras, que estaban borrachos. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz. Quiero recalcar esto. Levantó la voz Pablo y le dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención en mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia, o sea, la hora, las 9 de la mañana. Vamos a interrumpir aquí el discurso de Pablo que le recuerden, levanta la voz. Vamos a interrumpirlo para poner en contexto este momento. Vamos a quedar bien claro el porqué de la llegada del Espíritu Santo y ese efecto multiplicador que tuvo, ese efecto vivificante en la iglesia, para que lo comprendamos mejor. Ya todos sabemos que Jesucristo vino a cumplir una misión, era el Mesías que habían anunciado los profetas. Ya el pueblo judío estaba esperando el libertador. Lo que a ellos les parecía insólito era que ese libertador que lo esperaban como un gran militar, con huestes de ejércitos celestiales, para liberar al pueblo de Dios que estaba desde hacía 67 años, estaba siendo ocupado por el Imperio Romano. Entonces se presentó Jesucristo, anunciado por los profetas,
ustedes aquí yo solo voy a hacer en algunos textos bíblicos, solo los voy a parafrasear para que cada uno de ustedes lo profundice. Por ejemplo, Miqueas, capítulo 5, del 1 al 4, anuncia el nacimiento en Belén. El profeta Isaías, en capítulo 7, versículo 14, anuncia que la señal será que nacerá de una virgen, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. También el profeta Isaías, en el capítulo 9, del 1 al 7, anuncia la llegada de ese Mesías y lo nombra o anuncia que será llamado admirable consejero, Dios eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. También ese Mesías, pues cuando vino fue anunciado por Juan el Bautista, diciendo arrepiéndase, el reino de Dios se ha acercado, y apareció Jesucristo y una de las primeras actos que hizo fue, y que está narrado en el capítulo 1 de San Juan, cuando San Juan se lo presentó a sus discípulos. Juan tenía 2 discípulos y les presentó y les dijo en San Juan 1:29, le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos sabemos que también en ese evento uno de esos discípulos, que era Andrés, le presentó a su hermano Simón, le presentó al Mesías y le dice: hemos encontrado el Mesías. Y Cristo en ese momento quedó viendo fijamente al apóstol Simón, queda viendo a Simón, el hermano de Andrés, y le cambia el nombre, le dice: te vas a Simón, hijo de Jonás, desde hoy te llamarás Cefas, piedra. Luego, sobre ese Simón, que le había cambiado el nombre por piedra, instituyó su iglesia en Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra, o tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego se nos relata en San Marcos 3, 13, 14, que él llamó a los que quiso y nombra a cada uno de los apóstoles, forma su iglesia con 12 hombres y comienza a prepararlos, a enseñarles, a predicar el evangelio y a preparar a esos 12 apóstoles para formar, ya solidificar, preparar su iglesia para la gran tarea, la gran comisión, que era comenzar a evangelizar al pueblo de Israel, que era el primogénito de Dios. El mismo Dios así lo había nombrado. Israel es mi primogénito, dice en Génesis 4:22. Está bien, entonces el Señor comienza a predicar, comienza a denunciar todas las anomalías que habían de parte de la clase sacerdotal, de parte de los que regían la vida espiritual del pueblo de Israel, los que administraban la ley de Moisés. Pero también hay que recordar que los profetas también habían anunciado de que ese Mesías iba a ser rechazado por su pueblo. Podemos ver en los Salmos, Salmo 118, versículo 22, que dice que la piedra rechazada por los constructores hoy ha convertido en la piedra angular, dice el Salmo 118, 22.
También el profeta Isaías en el capítulo 53 había profetizado que ese rechazo iba a llegar al vilipendio, al maltrato, a la acusación y a la muerte, que iba a ser acusado por su mismo pueblo, por los mismos que regían la ley de Moisés, los mismos que estaban administrando la ley que había Dios implementado, pues son los mismos que lo que rechazaron tajantemente. Un texto bíblico que es muy representativo del desprecio que tenían por el Señor, porque denunciaban todas las irregularidades, y donde también el Señor les expresa, los acusa de todo lo mal que estaban haciendo, es el capítulo 23 de San Mateo. Vamos a leerlo. San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 para adelante. Entonces Jesús se dirigió a la gente, a sus discípulos, y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ni ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga, y que les saluden en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis Padre vuestro en la tierra, porque cada uno es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno de vosotros es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis y los que están entrando no los dejan entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Bueno, para resumir, ustedes pueden, como les digo, profundizar en este texto, y este es un representativo del ministerio de Cristo, acusando a los escribas y a los fariseos que habían tergiversado totalmente la ley de Dios. Por eso mismo, también los profetas habían anunciado que Dios, nuestro Señor, Dios Padre, que había hecho un pacto con Moisés, el Señor que le había dicho a Moisés: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ustedes cumplirán mis mandamientos y yo les daré la tierra prometida. Ese mismo Dios, ya disgustado por la forma con que se estaba llevando aquel pacto, aquellos mandamientos que había establecido, pues había anunciado también por medio del profeta Jeremías que iba a cambiar la ley, que iba a mejorar la ley. Que vamos a leer Jeremías 31, del 31 al 34, para que nos hagamos idea de lo que había expresado el Señor, su descontento por la forma como habían incumplido con la ley. Vamos a leer Jeremías 31. Dice: he aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Ya no es la alianza antigua, ya esta alianza el Señor la va a mejorar. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos con ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La nueva ley
que iba a mejorar la ley antigua, ya no iba a ser escrita en piedra, sino que iba a ser escrita en la mente y en los corazones, en el interior, dice en esta versión. En otra dice que iba a ser, la escribiré en la mente y en los corazones. Y ciertamente Jesucristo no escribió nada. Su ley, su evangelio, su ministerio del Espíritu lo enseñó oralmente. Versículo 34, ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conocéis a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Entonces, el Señor había ya también anunciado una nueva ley, una ley mejor, una ley más gloriosa, dicen las Escrituras, una ley permanente, la alianza nueva y eterna. Nosotros le repite el sacerdote todos los días cuando celebramos la Eucaristía, porque el Señor lo dijo, anunció esa nueva alianza en Lucas 22, 20. Entonces, esta nueva alianza, esa nueva ley más gloriosa que la escrita en piedra, es la que el Señor comienza a predicar y a enseñarle a los apóstoles cómo administrarla. Una prueba de esta forma más gloriosa de la ley de Dios está plasmada en el capítulo 5 de San Mateo, cuando el Señor comienza a anunciar las bienaventuranzas. También los invito a leer todo el capítulo 5 de San Mateo, porque el Señor nos habla de las bienaventuranzas y recalca en el versículo 20, recuerden, Mateo 5:20, recalca de que la ley del cristiano, la justicia del cristiano, debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Y a continuación comienza a explicar referente a los mandamientos escritos en piedra y expresa estas frases que ustedes deben de tomarlas en cuenta, que son una muestra de la perfección que el Señor le da a los mandamientos antiguos. Dice, por ejemplo, el Señor, habéis oído que se dijo, no adulterarás, mas yo os digo. Con solo que quedes viendo a una mujer deseándola, ya estás adulterando. Entonces, está diciendo, ya no va a ser simplemente no adulterarás, sino que ya el adulterio es más, es diferente, es más sensible. En otras palabras, todos los mandamientos ya pasan por esa purificación, por esa justicia mayor, por el espíritu de las bienaventuranzas. Es por ello también que debo de aclarar que sobre lo que les hablé, de que mis muchachos de la pastoral juvenil que preguntaron de que si era insuficiente la ley de Moisés, les decimos que la ley de Moisés ya pasó por esa purificación, por ese filtro de amor de Jesucristo. Ahora Jesucristo está proclamando que la ley se simplificaba simplemente en 2 mandamientos y los expresa en Mateo 22, del 36 al 40, que era el primer mandamiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley. O sea que el Señor está hablando de que la nueva ley es la ley del amor, simplemente. Ya nadie tiene por qué apedrear a nadie. Ya nadie puede que porque cometió un pecado van a apedrear, ya no. Ya ahora el ministerio del Espíritu, la ley de Jesucristo, es la ley del amor. La ley
la ley de la verdad, la ley, el evangelio, pero las buenas nuevas. Por eso le llamamos las buenas nuevas. Es el establecimiento del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Recuerden, el antiguo pacto fue establecido con sangre, lo dice Éxodo 24:8, y el nuevo pacto establecido con la sangre de Cristo, que él lo expresa en Lucas 22:20. Entonces, esas acusaciones que el Señor hacía a los que estaban sentados en la cátedra de Moisés, los que administraban la ley de Moisés, pues no les resultó agradable porque venía a trastocar el acomodo que tenían ellos, coludidos ya con el Imperio Romano, y pues ellos se sentían muy cómodos, sintiéndose importantes, y sojuzgando, digamos, al pueblo de Israel imponiéndole demasiadas cargas que ya eran difíciles de cumplir. Por eso dice también la Escritura, San Pablo posteriormente escribió a los Gálatas en capítulo 4, versículos de 4 al 5, de que el Señor, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, vino a cumplir la ley para rescatar a quienes estaban bajo la ley. Entonces el Señor nos vino a rescatar de esa ley que ya resultaba oneroso. Ya para el tiempo de Jesús, no crean que solo eran los 10 mandamientos, ya eran 613 mandamientos. Recuerden, 613 mandamientos era la carga pesada que tenía el pueblo para cumplir, según los escribas y los fariseos, para cumplir la ley de Dios. Entonces el Señor viene y lógicamente es rechazado, acusado y condenado. El Señor en esos 3 años de ministerio preparó a su iglesia. Ya todos sabemos que el último acto que tuvo con su iglesia en la Pascua, donde estableció la conmemoración de la fracción del pan, de la Eucaristía, que les exhortó o les ordenó que lo hicieran siempre en la conmemoración de presentar el pan y vino, que él estaba presente en el pan y el vino. Este es mi cuerpo que he entregado por ustedes, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva. Ese fue el último acto que tuvo con el Señor. Dice, luego nos relatan los evangelios que el Señor instruyó a su iglesia, hizo la promesa del Espíritu Santo. También los invito a leer el capítulo 15 de San Juan, capítulo 14 de San Juan, vamos a leerlo, donde él anuncia la llegada del Espíritu Santo. San Juan 14, 16. Dice, y yo pediré al Padre y os dará, antes de eso, quiero recalcarle que el Señor, en el versículo 14, Juan 14, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Fíjese bien, le dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Antes les había dicho que Él guardó los mandamientos del Padre y Él les pide que guarden los mandamientos de Él, estableciendo que hay una diferencia entre los mandamientos del Padre y los mandamientos de Él. Entonces ahora les recalca, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Vamos a recalcar esto. El Espíritu de verdad
a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros. O sea, el Espíritu de la verdad mora en la iglesia. Y en el versículo 16 dice que está con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, respondiendo a una de las preguntas de mis muchachos, de esa ocasión, claro, yo ya a ellos les respondí, pero quiero que alguna persona que tenga una duda, el Espíritu Santo no viene el día de Pentecostés, vino y se quedó. No es que viene como expresan algunos, que viene cada año. No viene cada año. El Espíritu Santo vino definitivamente a la iglesia, y aquí lo dice en la Biblia, está con vosotros. ¿Con quiénes son vosotros? Con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que fundó Jesucristo, con la iglesia católica, para siempre. Vino para siempre, no es que viene cada domingo, o que viene cada jueves, o que viene cada año, no. Vino para estar con la iglesia para siempre y mora en la iglesia, vive en la iglesia. Ahora, el versículo 26 del capítulo 14 de San Juan, el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, no una parte, todo. O sea, la verdad toda está en la iglesia. Y os recordará todo lo que el Señor enseñó. Entonces el Espíritu Santo está cumpliendo una misión importante, una misión que sobrepasa la naturaleza humana. Entonces leemos ahora el capítulo 15 de San Juan, 15, 26, para siempre referirme al Espíritu Santo. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, y Él dará testimonio de mí. Capítulo 16 de San Juan. Vamos a ir al versículo 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, recuerden, el Espíritu de la verdad. Recuerden que ya tenemos un atributo de la iglesia que San Pablo expresa en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Ahí está, ahí donde mora el Espíritu Santo, es el pilar y el fundamento de la verdad, la iglesia católica. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a la verdad completa. El Espíritu Santo guía a la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, a la verdad completa, no a la verdad a media. Entonces esto debemos de nosotros, todos los católicos, tenemos de llenarnos de esta información para llenarnos de convicción, que nadie puede seducirnos para irnos para otra iglesia fundada por hombres. Si el Espíritu de la verdad está aquí, y la iglesia es el pilar y el fundamento de esa verdad. Bueno, entonces aquí ya tenemos los atributos y toda la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Esto le enseñó el Señor antes de ser inmolado. Luego ya todos sabemos que fue acusado, fue capturado, fue traicionado por Judas, y fue capturado, fue humillado. El libro de la sabiduría, uno de los 7 libros que los judíos rechazaron tajantemente, porque dijeron que no eran inspirados por Dios y que fueron escritos en el tiempo del silencio de Dios, cosa que ese silencio de Dios no existe porque... bueno, y es un argumento que usan también los no católicos para decir el silencio de Dios y para rechazar esos libros, pues los refuta la misma Biblia. Y los invito a que lean Mateo 11:13 y Lucas 16:16, que dice que Dios continuó
comunicándose con su pueblo hasta Juan. Entonces, el libro de la sabiduría, un libro que fue tajantemente rechazado por los judíos. San Cipriano de Cartago expresa que ese libro es una bofetada para el pueblo de Israel, para los judíos, no para el pueblo de Israel propiamente, sino que para los administradores de la ley que rechazaron tajantemente ese libro. Tiene la más grave acusación y que retrata perfectamente a quien rechazaron al Señor. Tiene la mejor descripción de la forma como lo humillaron, lo vilipendiaron, lo azotaron, lo trataron como un bastardo, como ellos también lo expresaron. Es el libro de la sabiduría, los invito a que lo lean porque casi muchas personas están enemistadas con la Biblia y no lo quieren leer. Los no católicos no los tienen en su Biblia. El libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12 al 20. Los invito a que lean ese pasaje. Pues bien, el Señor ya sabemos que había preparado su iglesia y bueno, ya fue capturado, murió en la cruz, cumplió la ley, lo dijo en San Juan 19:30, todo está cumplido, cumplió la ley y sabemos pues que resucitó, sabemos la alegría, sabemos el escepticismo que había entre los apóstoles cuando anuncian que había resucitado. También es importante recalcar que el primer acto que el Señor tuvo en contacto con su iglesia fue con los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de San Lucas. Los invito también a leer. Recuerden, el último acto que el Señor hizo antes de ser capturado fue en la última cena que estableció la Eucaristía y el sacerdocio y el nuevo sacerdocio para sustituir el sacerdocio levítico. Eso también lo expresa la carta de los Hebreos capítulo 7 versículo 12. Pues bien, el primer acto que hizo el Señor ya con su iglesia luego de la resurrección fue el mismo domingo que resucitó. En el capítulo 24 de San Lucas, a partir del versículo 11, podemos leer ese evento cuando ya todos lo hemos leído y la primer celebración de la Eucaristía, de la fracción del pan que el Señor había instituido. Fue el último acto y el primer acto, el último acto antes de su martirio y el primer acto luego de la resurrección. Como mostrándonos que era un mandamiento ineludible, indispensable para el cristiano. Y la prueba está que la iglesia comenzó a practicar la Eucaristía, la fracción del pan, y lo relata ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 46. Pues bien, luego de la resurrección, bueno, después de que se le aparece a sus discípulos de Emaús, se le aparece a los 12 apóstoles, a los 11 apóstoles, se le aparece el mismo domingo, lo relata. Ahora nos trasladamos al Evangelio de San Juan, en capítulo 20, 19, y vamos a relatarlo porque también aquí vamos a recalcar una condición de la iglesia antes de la llegada del Espíritu Santo. San Juan 20, 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, recuerde, aquel primer día de la semana que había resucitado y que ya se les había aparecido a los discípulos de Emaús y ya había celebrado la primera fracción del pan, la Eucaristía. Estando cerradas
por miedo a los judíos, las puertas del lugar se encontraban los discípulos, se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Los discípulos están encerrados por miedo a los judíos cuando el Señor llegó. Y lo primero que el Señor les dijo, les mostró las manos, los discípulos se alegraron y Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me enseñó, me envió, también yo os envío. En otras palabras, la misión que el Padre me encomendó, ahora yo tengo que regresar al Padre. Ahora yo lo voy a enviar a seguir con esa misión. ¿Cuál es la misión que vino el Señor? A establecer la nueva alianza, los nuevos mandamientos de Jesucristo, el ministerio del Espíritu, la ley de Dios más gloriosa, como dice el Cristo, y permanente. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les queda retenido. Está estableciendo un atributo más, un atributo muy importante que él tenía: perdonar pecados. Ahora se lo traslada a la iglesia. Ahora la iglesia, que va a quedar en representación de él como embajadores de Cristo, como dice San Pablo en 2 Corintios 5:20. Entonces se va a encargar de perdonar los pecados. O sea, ahí refuta los argumentos de los no católicos que dicen que nadie puede perdonar pecados. Aquí claramente el Señor está dejando a su iglesia que reciban el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo van a perdonar los pecados. Está diciéndoselo a sus apóstoles, a los que van a administrar la nueva ley, la nueva alianza. Entonces, también en este evento de sus 40 días que tuvo el Señor después de resucitado, el número 40 es muy simbólico. Ya todos en ocasiones anteriores, pues, la iglesia nos ha hablado de la simbología del 40. 40 días estuvo en el desierto el Señor después de ser bautizado. Ahora tiene 40 días después de la resurrección, después de la Pascua, para terminar de otorgarle atributo a su iglesia. Luego, en el capítulo 21, a ese Simón que le había llamado piedra, ahora le dice ya muy claramente, le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ya queda establecido que tiene primacía sobre los demás. Eso lo pueden leer en San Juan 21 del 15 al 17. Ya la iglesia, antes de subir el Señor, pues recuerden en qué condición está. Todavía está con miedo a los judíos. 8 días después dice que se volvió a reunir con ellos, aquí en el versículo 26, y lo vuelve a encontrar encerrado, con miedo. En ese lapso de tiempo, esos 40 días que estuvo con ellos, terminando de darle los últimos toques a la formación de su iglesia y a darle esos atributos que están plasmados en la Biblia, el Señor les dice que no se muevan de Jerusalén, porque muy pronto les enviará el Espíritu Santo que les había prometido. Es aquí donde nos trasladamos al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles para terminar el relato previo a la llegada del Espíritu Santo. Hechos 1, vamos a comenzar del versículo 6. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, en este momento cuando vas a restablecer el reinado de Israel. Los apóstoles todavía estaban pensando en ese Mesías fuerte, que el Dios mismo, fuerte, que ellos quieren ver ya restablecido el reino de Israel.
Y él le dice, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Entonces le dice, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces le dice, pues todavía ustedes no esperen más, no todo aquel tiempo para eso. Ustedes van a seguir cumpliendo la misión en Israel para predicar el Evangelio, para enseñarles que ahora ya no tenían que cumplir con todo ese montón de ordenanzas que estaban establecidas y tergiversadas por los que administraban la cátedra de Moisés. Entonces, en ese momento fue que el Señor fue levantado de los cielos y pues ya todos sabemos que ya la iglesia quedó en espera del Espíritu Santo. Dice que estuvieron 9 días, o sea, estuvieron todavía 9 días. Aquí viene los 9 días de los católicos, los 9 días que la gente nos pregunta, ¿y por qué celebran ustedes novenario? ¿Y por qué razón los 9 días? Aquí están estos 9 días que la iglesia, después de la ascensión del Señor, recuerden, no es la asunción, es la ascensión. También quiero aprovechar esto para que haya una diferencia entre asunción y ascensión. La ascensión del Señor Él sube, y la asunción es que es su vida. Por ejemplo, la Virgen es su vida, es la asunción. La ascensión es que por su propia cuenta el Señor sube. Bueno, entonces, después de la ascensión del Señor, pasan 9 días en oración y en meditación, y nos relata la Biblia quiénes estaban allí. ¿Y quiénes estaban? Estaban los apóstoles, los 11 apóstoles. Recuerden que Judas ya no estaba. Y todos perseveraban en oración, dice versículo 14, con un mismo espíritu y en compañía de algunas mujeres. Y ponen a María como un miembro especial de la iglesia, porque es la única mujer que la mencionan por su nombre, porque las demás son algunas mujeres. María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces en el versículo 15, uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, el número de los reunidos eran unos 120, y les dijo, también debo recalcar, San Pedro se puso de pie, simplemente se puso de pie, y habían 120 personas. Esa era la iglesia, esa era la militancia de la iglesia, esos eran los feligreses. Habían 120, contando los apóstoles, eran 120 los miembros de la iglesia en ese tiempo, cuando Pedro se puso de pie, simplemente se puso de pie, y fue, ya todos conocemos, pues para abreviar tiempo, que fue el tiempo que aprovechó Pedro, ya instituido con la autoridad que le había dado pues para el Señor, para ser el primado, pues para proponer, reponer, digamos, a Judas, que eligieron a Matías. Ya sabemos en el versículo 26 del capítulo 1 que eligieron a Matías. Ahora volvemos donde interrumpimos el relato, interrumpimos el discurso de San Pedro para que veamos la diferencia. Volvemos al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Ya leímos que llegó con un gran ruido ensordecedor, con fuego, las lenguas de fuego se posaron sobre todo. Y todos, o sea, se está refiriendo a 120 personas, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces aquí ya estamos viendo el efecto Espíritu Santo en la iglesia. Al contrario de la Torre de Babel, casualmente ayer estaba escuchando en las lecturas, en la primera lectura de la misa de ayer, que hablaron sobre la Torre de Babel, y yo expresé, esto no es casualidad, porque la Torre de Babel es confusión.
Y en contraposición a la Torre de Babel, ahora tenemos a la iglesia hablando en lengua. Esto tiene un gran significado, el efecto del Espíritu Santo. Y lo bueno es que recordemos que Jerusalén estaba lleno de gente venida de todas las regiones. O sea, todos los judíos que poblaban todas las regiones. Recordemos que el pueblo judío había quedado disperso desde del rapto de Nabucodonosor desde el año 597 a.C. Entonces ellos se congregaban en Jerusalén porque era parte de los mandamientos que habían de cumplir en la ley antigua. Y entonces era de ineludible cumplimiento, le podemos decir. Y les voy a expresar que ellos, los judíos, celebraban Pentecostés, pero un Pentecostés diferente, unos 50 días diferentes. Pentecostés viene de 50. En griego, la palabra penta quiere decir quincuagésimo, 50 días. Entonces, Jerusalén estaba llena de peregrinos que llegaban a celebrar la fiesta de las cosechas. Y para no leerlo, solo vamos a abreviarlo y ustedes apunten. Yo sé que quienes nos escuchan, los que siguen esta programación de este ministerio, hay personas que apuntan, pues yo los invito a que apunten esta fiesta de Pentecostés, la fiesta de las 7 semanas que celebraban los judíos obligatoriamente, establecido por la ley de Moisés. Está en Éxodo 34, 22, está en Números 28, 26, está en Levítico 23, del 15 al 16, y está en Deuteronomio 16, del 9 al 10. Ahí pueden leer esta ordenanza que estaba establecida por Dios y que los judíos tenían que cumplir. Llegar a Jerusalén a entregar sus primicias de las cosechas. Entregar, por eso le decían la fiesta de la semana, el Shavuot, así se le llamaban a esa fiesta, la fiesta de la semana, la fiesta de las cosechas, que también era la conmemoración de los 50 días que celebraban los judíos entre el tiempo de la Pascua original, cuando huyeron de Egipto, y el tiempo de que le fue entregada la ley a Moisés. Entonces, estaban reunidos toda esta gente, este montón de peregrinos que había en Jerusalén, y claro, se asombraron a oír el ruido de la llegada del Espíritu Santo, donde estaban reunidas la iglesia. Ya en este caso, cuando Pedro toma la palabra, que yo lo interrumpí, ya Pedro está lleno del Espíritu Santo. Ya Pedro dice que levantó la voz. Recuerden, cuando llegó el Señor y los encontró, estaban con miedo, encerrados, con miedo a los judíos. Y ahora ya Pedro, bueno, también Pedro, antes de la llegada del Espíritu Santo, dice que se había levantado nada más para hablar, pero no dice como está diciendo ahora. Ahora sí levanta la voz, ya Pedro ya no tiene miedo, ya está lleno del Espíritu Santo y no tiene miedo a proclamar a Cristo, proclamar las buenas nuevas, y aún con todo el montón de testigos que les tenían miedo, ahora Pedro no tiene miedo y hace su discurso, hace diríamos, su homilía, su sermón. El primer discurso de Pedro ya lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, Pedro levantó la voz y les dijo: judíos, habitantes todos de Jerusalén, que quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponen, pues es la hora tercia del día, sino que lo que dijo el profeta. Aquí el Señor cita al profeta Joel, y ustedes pueden confirmarlo,
leyendo Joel capítulo 3, del versículo 1 al 4. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu, haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Bueno, aquí el Señor hace un discurso vibrante, lleno del Espíritu Santo, y denuncia todas las irregularidades, todo lo que habían hecho con el Señor, a este Jesús. El Jesús, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros lo matasteis, clavándolo en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Bueno, está de más decirle que él cita a David, que veía, dice, constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Entonces, él cita a David, que habla ya sobre la llegada del Mesías y que todo se cumplía en Jesús y que era que lo habían matado. Entonces, para resumir, en el versículo 36 le dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, que se conviertan a la nueva alianza, al Evangelio, que se conviertan a la ley de Cristo, que dejen ya todas las prácticas antiguas, y esta promesa dice es para todos, para los judíos y para los que estén lejos, porque recuerden, había una promesa previa al pacto con Moisés, que era el pacto con Abraham. Abraham le había hecho una promesa, recuerden, Abraham le llamamos nosotros el padre de la fe, porque él demostró su inmensa fe cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Lo podemos leer, en el versículo 17 de Génesis, versículo 13, el Señor había establecido un pacto con Abraham, el pacto abránico, donde estableció que el pueblo se tenía, para hacerse el pueblo de Dios, se tenían que circuncidar, versículo 13, Génesis 17, 13. Se puede leer todo el capítulo 17 de Génesis y el capítulo 22, donde el Señor le hace la promesa, versículo 18, le hace la promesa de que todos los pueblos serán benditos gracias a la fe de Abraham. Entonces allí nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, los que estamos lejos en ese tiempo de Israel, ahora ya somos un solo pueblo con Israel, somos el nuevo pueblo de Dios, somos nosotros los herederos de esta promesa a Abraham también. Entonces el Señor aquí manda a bautizar y el efecto del Espíritu Santo comienza ya a ser notorio. Uno, el hablar en lenguas y que todo mundo lo entendiera. ¿Qué es el significado de eso? Al contrario de la Torre de Babel, que todo era confusión, ahora está enseñándonos que el Evangelio va a ser escuchado en cualquier lengua, va a ser comprendido en cualquier lengua, en cualquier región del mundo. Por eso en la Gran Comisión el Señor, antes de subir al cielo, les había dicho: vayan por todos los pueblos a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los pueblos, ya no hay ningún problema, todos los pueblos van a escuchar el Evangelio en cualquier lengua. Eso se le llama universal,
Por eso nosotros somos la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Pues bien, la tarea la prueba de la fuerza que le da, la fuerza vivificante, la vitalidad que necesitaba la Iglesia para emprender esta gran comisión, ya comienza a dar su fruto. Porque dice el versículo 41, acuérdense, Hechos de los Apóstoles 41, los que cogieron su palabra fueron bautizados aquel día y se les unieron unas 3,000 almas. En ese mismo momento de la llegada del Espíritu Santo, la iglesia pasa de ser una iglesia de 120 miembros a 3,000 más, o sea, 3,120 miembros con el efecto Espíritu Santo, con la fuerza vivificante. Ya vieron, Pedro cambia de actitud, ya no es el Pedro callado ni la iglesia miedosa, ya no tienen miedo a abrir las puertas y y los judíos lo escuchen, proclamar el evangelio. Se convierten en 3,000 miembros más en ese momento. Está de más, y también los invito a leer el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 4, se agregan 5,000 más en otro discurso de Pedro. En pocos días ya la iglesia tiene 8,000 y pico de miembros. Entonces ya la iglesia ya con el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que da vida hasta los muertos. Y vamos a hacer una retrospectiva al profeta Ezequiel referente al poder del Espíritu Santo. Y vamos a remitirnos a Ezequiel 37. A ver, que a veces se me pierde aquí, Ezequiel 37. Vamos a ver este evento para que vean la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Rápidamente, el versículo 1. La mano de Yahvé fue sobre mí por su espíritu. Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba lleno de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos, pues el suelo de la vega estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir esos huesos? Yo dije, Señor, Yahvé, tú lo sabes. Yo no sé nada, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos, les dirá, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Y así dice el Señor Yahvé a esos huesos, he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel y os infundiré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahvé. Bueno, yo profeticé como se me había ordenado, dice Ezequiel. Y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Y el Señor me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo del hombre. Dirá al espíritu así dice el Señor Yahvé. Ven espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Entonces dice Ezequiel, yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre su piel y eran un enorme ejército. La iglesia estaba convertida en unos huesos secos, estaban con miedo. Me imagino que en esos días de oración y de reuniones y la iglesia estaban pensando, ¿y qué nos espera? ¿Qué nos espera ahora que el Señor se vaya? Nosotros vamos a hacer, si a Él lo mataron, ¿y nosotros qué vamos a decir? La llegada del Espíritu Santo, con esa fuerza que levanta hasta los huesos secos, hace que la iglesia se llene de vigor y el miedo lo ponga a un lado. Ya no es una fuerza natural de hombre, sino que la fuerza natural del Espíritu, la de verdad. Y la iglesia comienza el primer gran reto, que esto es lo que quiero recalcar.
el primer gran reto era hacer que el pueblo de Israel abandonara todas las 613 ordenanzas que tenían establecidas para cumplirlas. 613 ordenanzas, y solo vamos a hablar de las más importantes. Bueno, una de las ordenanzas era precisamente que se presentaran el día del Shavuot, el día de la semana, de las 7 semanas, el Pentecostés judío, que no es el mismo. El Espíritu Santo, el Shavuot, el Pentecostés judío, no es el mismo Pentecostés cristiano. Nuestro Pentecostés, Cristo y el Espíritu Santo le dieron otra connotación. Así como el Señor le dio otra connotación a la Pascua, ya la Pascua judía no es nuestra Pascua. La Pascua judía es una Pascua eterna, donde celebramos la Eucaristía, como el Señor lo estableció y como San Pablo recalca que lo tenemos que hacer hasta que el Señor regrese. Lo dice en 1 Corintios 11:26. Entonces, ahora, también al Pentecostés judío, el Señor y el Espíritu Santo le dan otra connotación. Ahora ya no es la fiesta de las cosechas, ya ahora el Pentecostés cristiano es la fiesta del Espíritu Santo, donde ya se pueden ver las primeras cosechas de cristianos. La primer contingente de cristianos es de 3,000, gracias al Espíritu Santo, y luego 5,000, y así poco a poco la iglesia se va a enfrentar a lo mismo que se enfrentó el Señor, pero iban con toda la certeza de que estaban acompañados del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya todos sabemos qué sucedió. Hoy esos 120, como le digo, tenían que abandonar las prácticas judías. Ese era el primer reto, evangelizar a los judíos. También los invito a leer el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que es muy representativo de la forma como eran recibidos en la sinagoga cuando comenzaban a predicar a Cristo. Rechazados, acusados, incluso en el capítulo 13, como les digo, es muy representativo. Al final del capítulo, creo que en versículo 55, que los apóstoles sacuden el polvo y salen de la sinagoga, sacuden el polvo de los pies, dice, bueno, ya sabemos el significado de sacudir el polvo de los pies. Salen huyendo de la sinagoga, pues porque son rechazados por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios, y se van a los gentiles, a predicarle a los gentiles, porque ahora San Pablo expresa, ahora ya Dios ya colgó la nota que nos era desfavorable, todas esas leyes, todas esas ordenanzas que nos eran desfavorables, dice San Pablo, quedaron colgadas en la cruz. Lo dice en Colosenses 2, del 14 al 16, ya no hay novilunio, ya no hay fiestas de sábado, ya no hay diezmo obligatorio, ya ahora por ello la iglesia dejó de guardar el sábado, después de la resurrección del Señor, porque después de la resurrección del Señor quedamos justificados, lo dice Romanos 4:25, quedamos justificados de la ley. Entonces comenzamos la nueva alianza, la iglesia no tiene ningún compromiso. ¿Para qué descansar un sábado si ahora Cristo es nuestro reposo todos los días? El mismo Cristo se lo dijo a los apóstoles, venid a mí los que estáis cansados y sobrecargados, que yo os haré descansar, lo dice Mateo 11:28. Entonces, la iglesia tiene que meterle en la cabeza, evangelizar, decirle, ya no tienen que hacer esas prácticas judías, ya no tienen que matar un animal para ofrecerlo de ofrenda, con la sangre de algún cordero, cualquiera. Ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya Él se ofreció por nosotros. Ya Él dice en Hebreos 9:12, dice ya no se necesita que se mate la sangre de machos cabríos, porque ahora Él con su propia sangre entró de una vez y para siempre al santuario celestial. Entonces eso fue lo que la iglesia predicó y ya sabemos los frutos. De 120 que estaban aquí antes de llegar el Espíritu Santo, en el año 2016, que es la última estadística que yo tengo, ya la Iglesia Católica alcanzó la cifra de 1.200 millones de
de creyentes. Después, es muy significativo, 1.200 millones de 120 que estaban. Se han multiplicado, ustedes hagan la cuenta, cuánto se ha multiplicado la iglesia gracias al efecto Espíritu Santo. Entonces, ya para terminar, recordarle, el Espíritu Santo no vino a visitarnos y va a regresar solo cuando lo llamamos. No, el Espíritu Santo vino a la iglesia y para siempre. Dice, recuerden, Juan 14, 16, vino para siempre. Recuerden también, cuando les dice que fundó la iglesia pentecostal, los engañaron. La iglesia pentecostal la fundó Charlie Farán en el año 1906, en el siglo XX. El Espíritu Santo no va a venir a decirle a alguien que sueña, dice, y me dijo el Espíritu Santo que me fuera de la iglesia católica. No, ese no es el Espíritu Santo. Esos son otros espíritus. También lo dice San Pablo y San Juan. Lean primera de Juan 4, 1 y primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Son otros espíritus los que engañan a la gente para sacarlos de la iglesia donde está el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Para recalcar, el Espíritu está siempre en la iglesia católica, mora en la iglesia católica y conduce a la verdad a la iglesia católica. Por eso somos la iglesia que es pilar y fundamento de la verdad. Que Dios les bendiga, pues, hermano. Bueno, ¿verdad? Agradecemos al hermano Alberto por esa gran enseñanza, ¿verdad? Para nosotros los católicos. Esto nos viene a fortalecer nuestra fe, hermanos, y convencemos a escudriñar las Escrituras para que nadie nos engañe. Muchas gracias, hermano, ¿verdad? No esperamos que no sea la última vez que nos acompañe en este programa de Iglesia, Tu Vida es Misión. Y le damos gracias a Dios por este momento que hemos estado aquí participando y decimos que Dios nos proteja y nos guarde en esta mañana y nos lleve con bien a todos nosotros. Y muy buenos días, hermanos. Pasen buen fin de semana.